Hace ya un tiempo, donde trabajaba, que a todo esto no puedo decir dónde, pero era un frigorífico a la altura de Paine, desde el día uno sentí presencias en el lugar. Hasta que un día decidí concentrarme en sentir quién era que estaba ahí. Y resultó ser que había un niño, el cual me abrazaba cada vez que yo me quedaba solo. Y yo veía cómo se arrugaba la chaqueta, que todo esto era bastante ancha, y sentía su alegría de que alguien lo pudiera sentir. Y de hecho ahí mismo también se aparecía en ese tiempo una mujer que creo era su mamá. El tema es que cuando tenía libre o cuando estaba de vacaciones, mis compañeros en ese tiempo me llamaban para que dejara de aparecerme por allá, tipo 9 de la mañana, que es la hora en que yo estaba durmiendo. Y lo mismo pasaba cuando estaba libre. Me contaban de que siempre pasaba por donde había gente y decía, permiso, cosa que siempre hacía cuando yo estaba presencialmente. Mira. Mi esposa, que trabajaba en un hospital, me decía que por favor no las asustara en la noche, Claro. ya que siempre estaba sentado o escondido detrás de una puerta. Ahí entendí que era yo, porque siempre soñaba que estaba ahí junto a mi esposa. Puta que buen marido este compadre. O sea, a ver, Sueña con la esposa. ya, mira. Pero lo que no entiendo, ¿Eh? porque ¿por qué me veían como una sombra alta de aproximadamente 1,90 m? Y yo mido 1,68 m. Y en el frigorífico me veían normal. Eso no logro entenderlo. A ver, yo creo que efectivamente sí. Nuestro amigo tiene la particularidad de generar el famoso Bardogger, ese doble, en su trabajo. Yo creo que es un hombre muy apegado a su pega en el frigorífico, y que por eso incluso estando en día libre o en vacaciones, se hacía presente. Ahora bien, el tema, ¿por qué se aparecía en el trabajo de su esposa en el hospital? No tengo la certeza que sea él, porque la esencia del Bardogger es que es un doble exacto, pues. ¿Ah? Sí, pues lo No he reconocen y todo escuchado aquello. Claro. historias de Bardoggers Sí. donde efectivamente sea más alto que No, lo normal. Así que abierta la duda. En el hospital hay muchas cosas que dan vuelta ahí. No creo que necesariamente haya sido él. Todo caso, todo Pero caso. buena historia va a empezar. Sí, muy bien. O sea, él tiene una sensibilidad Sí. paranormal que lo hace ver o sentir a este niño que pena en el frigorífico. Y además él se aparece ahí mismo. Mira, aquí nos manda otra historia de su vida Ya. de adolescente. En mi adolescencia tenía problemas con mi padre, Ya. que no vienen al caso. Pero en fin, cuando él llegaba a la casa, él veía una sombra con forma humana sentada a los pies de mi cama y miraba siempre a la cama de mi hermano menor. A todo esto mi taita le tenía miedo y le decía muchas cosas. Galabato. La cosa es que un día mi señora y santa madre me contaba que un día mi taita le comentaba con cierto miedo que en la escalera de la casa hacia la entrada de mi pieza se le apareció esa entidad. Y cuando la miró de frente vio mi cara. Ya. Bueno, la cosa es que yo me fui a temprana edad de la casa de mi viejita y nunca más volvieron a ver esas cosas. Ahora cada cierto tiempo mi viejita me habla diciéndome que los deje dormir porque sienten que ando por ahí. La verdad yo lo veo como sueño, pero no sé si se podrá controlar en algún momento. Ahí está entonces, ahí está la explicación del tema del hospital, po. A ver. De algún modo parece que este señor está rodeado de almitas errantes que lo buscan, po. Debe ser muy luminoso. Y esas almitas errantes se ven como esas sombras negras, tanto en la casa de sus padres como en el hospital junto a su señora, ¿viste? Quizás Mira. por ahí va la cosa. Mira. Oye, acá también empiezan a llegar historias tocayo, así que cuando usted quiera vamos disparando ahí. Ahora puede disparar usted, señor. Vamos para allá. Tradi Charlie nos escribió. Trae, Charlie. Dice: conversando con un compañero de trabajo, historias de terror, él vive en Maipú. Me contó que su hermana menor se estaba empezando a hacer pipí ahí en la cama. Su mamá le pregunta
¿por qué no bajar al primer piso para ir al baño? Ella no le quería comentar a nadie hasta que les contó que el caballero de abajo se enojaba. Los papás quedaron preocupados. Una madrugada la acompañaron y vieron en pleno living y con estas palabras un soldado antiguo a caballo. Quedaron pasmados. A ver, perdón, ¿y esto en qué comuna sucedió? Esto en Maipú. Ya. Él vive en Maipú, El dice. viejo tema de la batalla de Maipú. Puede ser, ¿ah? Claro, por Sí. el terreno y todo aquello. Dice que en pleno living vieron, como te decía, a un soldado antiguo a caballo, quedando pasmados. Un soldado en su caballo, debían molestos ahí en pleno living. Aparte de eso me contó que se escuchaba el tren a las 3 a.m. puntual. Y también se oían espadas chocar y gritos de batalla. Ah, claro. Trae Charley que nos contaba la historia. Claro, Sí, pues lo que tú acuérdate decías. que Lo que tú hay decías. dos constantes en Maipú y Cerrillo. Ujú. No, yo te diría, en Cerrillo, en Maipú está el tema del tren. Sí, En varias veces Maipú nos han está la contado. batalla. Ajá. Oye, Y sí. nuevamente en Wow. Padre Hurtado vuelve el tema del tren fantasma. Oye, ¿cuántas veces nos han contado eso? Pero Lo que increíble. sí, voy a hacer un petitorio al aire. Dale. Ojalá alguien de Concón ¿Con o Placilla ¿Ya? nos cuente historias de fantasmas, porque ahí también hubieron dos batallas brutales en la Revolución del 91. Ujú, Tú sabes, Concón y Placilla. ujú. Así que si hay gente del pueblito fantasma de Concón o de Placilla que le haya sucedido, o que a vecinos, gente conocida le haya sucedido que hayan tenido encuentro con soldados también, que por favor nos envíen una historia. Oye, probablemente le ha pasado, pero de repente el desconocimiento que uno tiene no lo asociaba a nada, ¿me entiendes? Entonces de repente le ha Claro. pasado y decía, no, esto, no sé, una tontera que yo vi, no sé, algo que me pareció ver. Pero claro, como te digo, de repente hay desconocimiento. O sea, todo el mundo, todos sabemos lo de Maipú y todo aquello, entonces uno lo asocia inmediatamente. Pero en estos casos Claro. que seas Placilla, tal vez hay desconocimiento lógico, ¿ya? Y por ende no se asocia a algún evento que le haya ocurrido a alguno de nuestros auditores. Ahí bien pendiente para que nos cuenten. Y Desde ojo, mi sí. querido César Peña, Sí. Concón y Placilla fueron mucho más brutales Sí, que lo que fue Maipú, Ya. por el solo avance que ya tenía el armamento a finales del siglo XIX. claro. Oye, qué impresionante. Hola César, ¿cómo estás? Envío el siguiente relato de algo que le sucedió allá por el año 45 a mi tía abuela. Ya. Ella vivía en aquellos años en el sector de Granizo, Olmué, paradero 45, cerca de la entrada al Parque Nacional La Campana. Ella era evangélica y en su casa realizaba los cultos. Su casa era una antigua construcción de 2 pisos con un amplio alero en el frente que permitía ser usado en diferentes cosas, ya sea de terraza o almacén. La puerta de calle distaba unos 3 metros de la casa. Una noche de fuerte lluvia se realizaba una vigilia, una especie de reunión evangélica que duraba toda la noche. Mi tía junto a otras hermanas preparaban el consomé y otras cosas Claro. en ese pasillo. Cuenta mi tía que en medio del trajín de las tareas, cantos de himnos dentro de la casa y la fuerte lluvia, creyó escuchar a lo lejos un silbido. Era una melodía profunda e hipnotizante. Este silbido parecía venir de la calle abajo y sin duda se acercaba a la casa. Mi tía comenzó a prestar atención hasta que justo frente a la casa, en medio de la calle, apareció un hombre de largo poncho de Castilla y sombrero de guaso a la ancha que miraba hacia el interior de la casa. El agua le chorreaba a este hombre y mi tía, compadecida, le gritó hacia afuera: «Hermano, pase adelante a tomar algo caliente para el frío». El hombre no hizo ningún gesto, ni habló palabra. A los segundos se giró sobre sí mismo. El horror de mi tía fue enorme. Este hombre estaba desnudo, completamente desnudo en la parte de atrás. Su piel era blanca, albina y seca. La lluvia no lo había mojado. Mi tía solo atinó a gritar: «La sangre del Señor nos proteja». Y este ser desapareció.
frente a varias personas, cuentan que el olor a azufre se propagó por toda la casa. ¡Qué buena historia! Oye, me llamó la atención eso de la piel seca. Sí, es que, a ver, ¿Eh? obviamente que era una entidad maligna. Sí. Eso es una burla, es decir, literalmente le mostró el culo ahí a, Claro. a la señora. Cara pálida, por Angélica. eso. Claro. Claro. No, muy particular la historia, muy buena. Oye, Así, la esencia de la malignidad es la burla, pues. sí, lo has dicho varias veces. Cortito acá, Efectivamente. Tocayo, te preguntan, Rubén, que te escribe, ¿qué será soñar cosas raras como gente vestida de negro y que estén alrededor tuyo? Dice Rubén muy escueto. Mira, depende si el sueño es semiconsciente o ya efectivamente es un sueño profundo. Pero si es semiconsciente, podría ser que nuestro amigo esté siendo visitado por algún tipo de entidades, pues. Los famosos grises que la gente cree que son extraterrestres, pues. ¿Ah? Si siente que hay unas sombras largas que están rodeándolo en la cama, Ya. eso lo acerca mucho a Consciente. las experiencias de duendes dañinos de dormitorio Sí, o lo que son las famosas abducciones acá dice... supuestamente alienígenas. Acá nos complementa Rubén, dice que estaba consciente desde Puente Alto. Igual lo soñaba mi hija mayor, dice. Ya, entonces, ojo con eso. Porque, como te digo, son entidades no muy buenas. O sea, nunca entidades negras rodeándote la cama va a ser por algo bueno. ¿Cuándo sería algo bueno, Tocayo? Pues si fueran, no sé, te invento Solo blancas. No sé. en el caso ¿Sí? de que sea algo así como... Si son entidades blancas, ya se podrían interpretar de que la persona esté siendo operada, por ejemplo, por los famosos monjes Sí, de ya, Brasil, ok, qué sé yo. ok. Ahí podríamos hablar de una situación positiva. Ya. Pero O tú que, sabes que eso es sí. a solicitud, Sí, pues, sí. a libre albedrío de la persona que lo pide. O que, no sé, inventando, Tocayo, que de repente la persona por estas entidades, no sé, que se ve rodeada, se sintiera bien en el sueño, se sintiera relajado, se sintiera placentero. Tal vez eso indicaría que es una compañía positiva, no sé. Claro, además, o sea, el mismo instinto de la persona también es súper importante. Claro. Pero como te digo, ojo con eso. No, y acá dice, mira, acá dice, en la familia hay una persona que hace magia negra. No, por favor. Mira, si necesitan ayuda, Le voy que a me mandar manden un WhatsApp. yo le voy a mandar tu contacto acá, Tocayo. Eso, al más 569 Sí, aquí le voy a mandar tu... 775 73 Le voy a mandar tu contacto. 995. Sí. Ahí está. Si ya se está convirtiendo, yo siempre digo, si esto ya dejó de ser una anécdota Claro. y pasó a ser algo molesto, escríbanme. Ahí le mandamos ya le mandamos el contacto. Oye, mira, acá dicen la fundación de Limba es 1902. Y comenzó la construcción 1902. a eso de 1890 más o menos. ¡Wow! Pero no creo que haya sido en el mismo edificio que hay ahora. Probablemente. Sí. Mira, acá también Debe Elías. ser el segundo edificio. Elías Allende también nos dice, comenzó a funcionar el 20 de mayo de 1902. Mira qué bien, buen dato. Se le Qué bueno que lo agradece, precisen. se le agradece a los amigos, los atentos que están siempre para complementarnos Sí, con los datos. Muchas No, y gracias yo por eso. siempre agradezco dos cosas. Que estén atentos y que sean tanto los amigos de provincia los que Sí. están atentos como los de Santiago. No, totalmente, sí. Bueno, lo hemos dicho siempre en el espacio general de La Noche en el ADN, siempre las provincias, siempre las regiones son absolutamente protagonistas. Absolutamente. Sí. Mira, hola César. Hola. Por si te sirve, en mi investigación sobre la cuarta región, estoy leyendo el libro Una visita a La Serena, Andacollo y Ovalle, de Francisco Galleguillos, editado en 1896. Él señala en el libro que al Tata Faramaya, en ese tiempo en la zona de Andacollo, le decían el Matoco. Esto queda reflejado en una crónica sobre don Marcelino Gallardo, anciano que con 90 años tenía una fuerza y agilidad no acorde a su edad. Supuestamente porque había hecho pacto con el Matoco. Claro. Ajá. Así que se agradece por el dato. Bien. Vámonos a... Oye, a todo esto hoy día subí a mi Instagram, Ya. @CésarParaguía, Un árbol. el famoso árbol de la calavera que queda en el Oye. bosque del Panul. Oye, se pasó, ¿eh? Sí lo vi. ¿Sabes por qué lo subí? A ver. Por esta historia. Dale, vamos. El 31 de agosto del 2016 fue encontrado colgado de un árbol Chuta. un joven de 16
años. Los transeúntes que lo encontraron quedaron aterrados y con posterior daño psicológico por la impresión de encontrar semejante escena en un lugar relativamente transitado y en un conocido árbol. Un extenso peritaje policial determinó finalmente que se trataba de un suicidio. Unos días después, su padre y hermano concurrieron al lugar. El padre, en un evidente estado de shock, buscando explicaciones de la decisión que su hijo había tomado, pidió a los testigos que le señalaran el lugar exacto donde encontraba a su hijo. Completamente alterado, se subió al árbol que otrora recibiera a visitantes y niños que jugaban sobre sus ramas y que ahora era el macabro escenario de la muerte. Se situó en el lugar exacto, pues quería ver con sus propios ojos lo último que su hijo vio en vida. Unos meses más tarde se encontraría un nuevo cuerpo colgado en el mismo lugar, en el mismo árbol. Todo hacía pensar lo peor. Fue encontrado una vez más por inocentes caminantes del bosque, que tuvieron que guardar en su memoria una trágica escena que no merecían vivir. Efectivamente, el 6 de marzo de 2017, el padre, que evidentemente no pudo sobrellevar el dolor de perder a su hijo de esa manera, decidió terminar su vida, dejando aún más dolorida al resto de la familia. En el lugar hoy no existe una nimita, pero sí pequeños símbolos religiosos y algunas tímidas ofrendas. El sector está muy cargado con energía oscura y negativa. Con la última nevada de junio de 2017, el, comillas, amigo Litre no pudo con el peso del doble suicidio y también se dejó caer. Mira, se desplomó también el árbol. Estos no son los únicos suicidios, ojo, ocurridos en el Bosque Panul. El 2 de marzo de 2016 se encontró colgado un joven en el sector del puente de Palos del Paso Hondo. Sin embargo, ojo, tampoco no tiene animita ni ningún tipo de memorial. Dentro de todo, como te digo, me recordó mucho este bosque japonés de los suicidios. Oye, ese viene... Es bastante... Entonces, por eso, anticipando esta historia, quise dejar ahí en mi Instagram. Ya, perfecto, sí, en arroba César Parraguía. Sí. Esa foto que no deja de ser muy sugestiva, mi querido mucho respecto del carácter del Bosque del Panul. De hecho, cualquier persona que la ve piensa que es trucada la foto. Porque perfectamente se ve un rostro, perfectamente. Claro. Cualquiera puede pensar, mira, hicieron un efecto con un árbol para dar miedo, ¿no? Y no lo es. Efectivamente. Mira, qué cosas de la naturaleza también hay. Increíble. Mi querido amigo. Ya, tengo acá una para esto. Sí. Eso, sí. Dispare usted. Tenemos acá lista la... Eso, por si acaso, los que son más jóvenes no entenderán el concepto. Había en Sábado Gigante, había hacer un concurso que era disparo usted, disparo yo. Por si acaso. Claro, que por si acaso. Concursante y don Francisco. Exacto. Por si acaso. Que me imagino todo haber sido copiado de algún programa gringo, no sé. Y nosotros, como no teníamos acceso a ver cosas gringas, mira qué creativo. Ya, pero eso. A ver. Sí, pues era así, como no teníamos acceso a ver tele nosotros, todo lo que llegaba lo veían ellos y lo hacían. Mira, cómo se quebraron la cabeza. Y, bueno, ya. Claro. Sí, pues, dice acá. Les quería contar, el amigo acá que trabajaba, no sé si de repetir el nombre, pero ya, que trabajaba en el nuevo hospital Gustavo Frique ahí en Viña del Mar. Dice. ¿Ya? Les quería contar que un día estaba en el -1 del hospital y que en ese sector está la morgue. Uy, ya. Pasa que una noche estaba descansando ahí en mi puesto de trabajo después de hacer muchas rondas. Y adivinen qué hora era. 3:30. Escucho una voz de una mujer que dice un nombre, pero lo extraño es que venía desde el techo. Me dio como cosa, dice. Y me acerqué a mi compañera que estaba en el puesto siguiente. Por mucho rato evité el sector, pero tenía que descansar. Y me siento otra vez en el mismo lugar. Lo curioso, que después de unos minutos, escucho la misma voz que me dijo un nombre. Ese nombre lo logré escuchar clarito. Dijo, Gabriel. En ese entonces me dio más miedo porque estaba solo. Di una ronda nuevamente y viene lo más curioso del tema. La misma voz y el mismo lugar, escucho que dicen,
gordo. Pero ahora logré saber quién era la voz quién era la mujer de la voz. Era mi esposa, que me habló desde la casa, pero con el pensamiento. Terminando el turno, llegó a casa, le llevó desayuno a la esposa y me tiene una sorpresa gigante. ¡No! Me entrega un regalito y en su interior unos zapatitos de bebé y le dice que van a ser papá. ¿Viste? Yo feliz, pero muy feliz, ya que lo esperábamos hace muchos años. Le pregunto qué nombre le gustaría ponerle. A lo que me responde, Cristóbal Gabriel. Esos eran los nombres que había escuchado en el trabajo. Bueno, ahí tenéis la esencia. Wow. La esencia del Bardogger. Wow, claro. La proyección mental. Seguramente el momento en que él sintió la voz de su esposa en el hospital, en el -1, de esa forma tan inusual, sí, fue el momento exacto donde ella quizás hizo el test, qué sé yo. Claro, se enteró, no tuvo sé. la certeza, claro, el entusiasmo de que quería contarle que estaba embarazada. Wow. Bueno, podemos decir el nombre. Roberto Ayala, del Hospital Gustavo Frique. Y dice, tengo más, mira, el corrector de WhatsApp, tengo más hostias, tengo más historias, pero lo dejaré para la próxima semana. No, dale. Ya, pues saluda a Robertito Ayala entonces. Gran historia. Ay, mira, mi señora tiene un problema, que cometió el error de jugar a la Ouija y no cerró el juego, y en la casa de su madre abría un portal. Ándate. Wow. Ándate. Ay. Oye, aquí me mandan un enlace. ¿Ya? Del sitio, no del sitio, de la página. ¿Sí? De la Federación de Andinismo de Chile. Ya, ok. Jonathan Cárdenas. Ajá. Del 21 de octubre. Hace poquito ya. Ojo, entre paréntesis dice, tema serio, por favor. Sí, ok, dale. Dice, ¿alguien de casualidad ha tenido algún tipo de encuentro ufológico, paranormal o sin explicación lógica en el Cerro Provincia o en sus cercanías y que desee contar su experiencia? Y luego él pasa a contar la suya. Claro. Camino al Cerro Provincia, siendo el 21 de octubre, siendo las 3:36, en el Cerro Alto El Naranjo, les cuento lo que nos sucedió. Les pido por favor respeto, ya que claramente es algo irracional, por lo que por lo que se presta para burlas o incredulidad. Si desea burlarse, me veré en la obligación de eliminar el post. ¡Wow! Ya que no lo hago con esa finalidad. Estamos hablando de andinistas, po. Sí. No estás interesado en contar historias de fantasmas o de ovnis. Claro. Mira, ya que no lo hago con esa finalidad, sino más bien para intercambiar experiencias similares que otras personas hayan vivido en ese sector. Claro, quiero saber martes, y yo parto contando la mía. Claro. Anoche martes con mi amigo David Montenegro nos juntamos para hacer desde Puente Ñilhue a las 20 horas Alto Naranjo, Cerro Provincia y bajando por Cerro Ñipa, regresando finalmente a Puente Ñilhue, lo cual no sucedería. En Alto el Naranjo descansamos alrededor de 30 minutos. Iniciamos la marcha a las 11 horas, a las 23 en realidad, rumbo al Cerro Provincia. Cuando casi llegando a Valle Suizo, en la ladera de enfrente, entre dos cerros, David se percata de una luz en medio del valle. Yo iba adelante, por lo que no me percaté del asunto. Él me avisa, me detengo y retrocedo, quedando de frente a la luz, la cual estaba a una distancia máxima de 300 metros. Al apuntar con mi linterna, la luz comenzó bruscamente a moverse de izquierda a derecha, oscilando de forma horizontal y vertical. Al comienzo, pensamos que era una fogata, una persona o un dron. Pero dada la larga distancia que abarcaba con cada movimiento, lo descartamos. También al ver que se levanta del nivel del suelo y está a una altura similar a la nuestra, quedamos desconcertados, intentando comprender qué era lo que sucedía. Con temor y extrañeza, ya que es la segunda vez que vivo algo similar. La vez anterior fue el 8 de diciembre de 2018, llegando a la cumbre falsa del Cerro Provincia con otra persona, a las 4:30 am. Le pregunto a David qué es lo que ves. Él con seguridad me responde algo como, debe ser un Foo Fighter. Claro. Hablando en lenguaje ufológico. Exacto, sí. Adicionalmente, la luz cambia de tono blanco a naranjo en medio de las oscilaciones
Y cuando apagamos las frontales, la luz comenzó a rodear la ladera del cerro como buscando la luz de nuestras linternas. En medio de mi pánico, le pregunto qué hacemos. Él me indica regresar, ya que esa luz, literalmente, esa luz, o lo que fuera, estaba comenzando a seguir nuestras linternas frontales. Nos devolvimos hasta Alto en El Naranjo, donde estamos haciendo la hora en estos momentos, para bajar, ya que hay toque de queda y no hay transporte alguno por la hora. Eso es básicamente lo que sucedió. Gracias, muchas gracias por leer y ojalá se animen a compartir su experiencia. Mira tú, muy interesante. Sí. Obviamente que si tú me preguntas, César Peña, Sí. qué es lo que es, tú ya sabes, en el fondo me niego a creer que una esfera de luz va a ser un viaje de 800 años luz simplemente para asustar a dos andinistas en el Cerro Provincia. O sea, Así claro, que, llevándolo... obviamente que estamos hablando de una luz élfica, algo más que tiene un contenido más parecido a los duendes, al pequeño pueblo, Sí, sí. que a los ovnis. Oye, y mira, empieza una ristra de comentarios a la historia, porque todo esto ¿Ya? tiene 415 likes, ¿Ya? la historia que cuenta Jonathan Cárdenas, Sí. de la Federación de Andinismo. Sí. Y voy a aprovechar en los comentarios, porque a la Dale, gente le va a dale. servir como un mapa de Chile donde se ven cosas extrañas. Mira, Jonathan Fuentes comenta: no me ha sucedido nada en un cerro, pero te contaré lo que vi un par de veces con extrañas luces en el mismo lugar donde vivo, pero ya hace muchos años que nada me ha pasado. Sin embargo, creo en lo que viste. He tenido 3 encuentros a mis 32 años, diría yo, del segundo tipo. Mira, aquí ya funado el primer lugar. Joana Vanessa Ramírez dice: a mí me pasó algo similar a lo que cuentas acampando en el embalse El Yeso. ¿Ya? Aparecieron unas luces rodeando la carpa en sentido horizontal y moviéndose rápidamente. Fue horrible el susto. Hashtag yo te creo. A su vez, una serie de personas dicen que también han visto las mismas luces moverse en el embalse El Yeso. Así que ya queda marcado como un lugar interesante. Mira, Francisca García dice: a mí también el embalse, acampando en las termas, 3 luces juntas que formaban como un triángulo y se movían de arriba abajo y para los lados. Casi morí del susto. Nunca sabremos qué fue. Claro. Déjame buscar otras porque Dale, están dale, muy dale. interesantes. Mira, Como te digo, los comentarios que generó, sí. el pequeño revuelo que generó, Claro, claro. como te diría, la historia de Jonathan Cárdenas. O sea, claro, son cosas que ocurren y uno dice, lo cuento, no lo cuento, lo cuento, no lo cuento, pero después te enteras, te das cuenta que otras personas también vieron algo parecido. ¿No? Y sería interesante si la misma gente ahí en el WhatsApp de ADN de la radio nos Sí. empieza a mandar también Ahí lugares lo donde han visto estamos- luces practicando quizás Lo estamos reportando. cross Sí. country, qué sé yo, Ajá. andinismo. Sí. A ver, mira, en los Andes siempre ha sido lugar de avistamiento de ovnis. Algo tiene que ver con la actividad geológica, mi querido César Pena. ¿Te has fijado en la típica imagen de la erupción volcánica con el objeto siempre dando vuelta en torno a la fumarola? Ya, sí, ok. Entonces, algo tiene de geológico este tema de los ovnis, ¿eh? Yo le veo más relación con la geología que con la astronomía. Ya, ok. Ya, sigamos. Entonces, Benjamín dice: en los Andes siempre ha sido el lugar de avistamiento de ovnis. Déjame buscar otro. Como dijimos, Joana Vanessa hablaba de el embalse El Yeso. Mira, aquí. Hola, Jonathan. En una ocasión bajando por el cajón, dice por el cajón del muerto. Ay, No sé si existirá ese lugar o se equivocó del cajón del Maipo. ay, A eso de las 11 de la noche no se veía absolutamente nada. Con Diego y otro chico más vimos una luz roja en medio del cajón. A medida que bajábamos, esa extraña luz comenzó a avanzar, lo que nos hizo pensar que era alguien que estaba perdido o necesitaba ayuda. Apuramos el paso y al llegar cerca de donde se detuvo la luz, esta desapareció sin una explicación lógica.
Mira, incluso llegan opiniones de Argentina. Tenemos un campo en el sur de Argentina. Mis abuelos que vivían allí tuvieron varias experiencias similares a las que cuentas. Son ovnis, UFO, o como quieras llamarlos, y no te sientas raro. Claro. Eres parte del club de personas que los vio en vivo y en directo. Déjame ver. ¿Qué más? Mira, Sí. yo estuve en la cumbre Minillas hace unos días y frente a ella, en la cordillera misma, donde había una ladera de hielo, aparece una luz naranja, la cual se enciende y apaga. En San Pedro de Atacama había visto este tipo de cosas, así que agarro mi frontal y comienzo a hacer juego de luces. La luz aparece otra vez y parpadea. Desaparece otra vez, realizo lo anterior varias veces seguidas hasta que la luz vuelve a aparecer, pero cada vez más arriba, y cada vez que aparece parpadea, hasta que en algún momento parpadeó fuerte y desapareció. Esto es de Catalina Nicole, que también apoya ahí a Jonathan Cárdenas. Parece que efectivamente es Cajón del Muerto, ¿ah? Ya. Sí, Ojalá porque que alguien del pueblito supiera dónde queda sí, porque ese lugar. se podría haber Cajón pensado del Muerto. que fueron alguna corrección de WhatsApp y todo, pero no. No. No, ya no, porque por segunda vez, Sí, se confirma. otra persona que se dedica al andinismo dice: también en una oportunidad vi luces en el Cajón del Muerto, en la noche. Fue hace algunos años. Iba agotada y gracias a eso había perdido el camino. Veo 3 luces amarillas a nivel del suelo y esas luces se estaban acercando a mí, pero tenía movimientos raros. Gracias a ellas como que desperté, entre comillas, y caché que estaba bajando por una ladera, pudiendo retomar mi camino. En este caso protegieron a la joven andinista. Y además tenía mucha fuerza, que no sé de dónde salió. Hasta el día de hoy agradezco fuera lo que fuera. Mira qué interesante, ¿eh? A ver... Oye, esto es un festín de historias de ovni, te diré, ¿ah? Okay, Sigamos. Hace algunos años, dice Aquiles Lobos, en un ascenso invernal al San Gabriel, acampando en el plató, vimos claramente una luz brillante en el cerro del frente, que se quedó quieta un rato y luego comenzó a dar movimientos violentos de izquierda a derecha, hasta que desapareció. Como puedes ver, parece que el rubro del andinismo, la afición del andinismo, tiene bastantes observaciones de ovnis, comparado con cualquier otro oficio. Ya sea por el contacto con la naturaleza o por lo que te digo yo, por el tema de las montañas, de las cordilleras, de los cerros, que yo creo que son puntos privilegiados para la observación de este tipo de fenómenos que, insisto, no son de otro planeta. Son inteligencias que nos han acompañado desde el origen de los tiempos nomás. Mira, Sí. he visto algo similar del tamaño de una pelota de fútbol a menos de 1 metro del suelo en el Cerro Chena en la noche. Fue el año 2000 o 2001, con mi amigo Pablo Salazar Morales, dice David Alonso Lisboa. Ok. En Patagonia y Campo de Hielo Sur es un festival de eventos, dice Mauricio Guerra. En algunas ocasiones me iba a explorar algunos glaciares de la zona en solitario por algunos días y pasaba de todo, por los cielos, glaciares, ríos, montañas. Esto sigue y está ocurriendo. Somos nosotros quienes buscamos respuestas en estos puntos de energía del planeta. Entre tanto, ellos visitan. Oye, ¿y no hay algún reporte de alguna persona, no sé, que después de esto se haya sentido mal, o sea, viceversa, se haya sentido bien? O sea, no sé. ojo, aquí tenemos lo que te conté hace un momento, Sí. la historia de esta chica, de esta joven andinista Catalina Nicole. Sí. Ella dice que casi tiene un accidente. Si no hubiese sido porque estaba cansada y perdida en el sector del Cajón del Muerto. Si no es porque ve las 3 luces a nivel del suelo, muy cerca de ella, ella simplemente quizás tiene un accidente, porque dice que como que la despertaron, le dio energía a estas luces, y a su vez, con su misma luminosidad, iluminaron la ladera. Se pudo dar cuenta que estaba a punto de caerse. Sigamos. Mira, otra gente habla sobre embalse el yeso. Llegando al embalse alrededor de las 2 o 3 a.m., una luz similar sobre un cerro. Iluminamos con el auto y hicimos cambio de luz y se movía en respuesta. Cuando apagamos las luces también comenzó a moverse más y yo me espanté. Claramente, pensó, nos estamos comunicando.
Seguimos nuestro camino. Acampamos y la luz nos siguió un rato y luego se quedó fija. Yo no pude dormir. Me quedé vigilando. Y en la medida que comenzó a amanecer se comportó como si fuera una estrella. No sé si fue más extraño eso o los movimientos que hizo cuando hacíamos cambios de luz. Como puedes ver, mi querido amigo, aquí hay una inteligencia que te responde. Eso, sí. A los cambios de linterna, a los cambios de luces de los vehículos, aquí hay una reacción inteligente, consciente. Lo atribuye es todo lo que siempre comentas, tocayo, de buscar desquiciar, no sé. No sé, quizá en este caso la intención, produce miedo, Sí, produce sorpresa, sí. pero ojo, que también hemos tenido historias de fantasmas buenos, entre comillas, y por qué no interpretar que estas luces también podrían, algunas tener la intención de dejarnos literalmente locos, o quizás de salvarnos la vida, o quizás de orientarnos, o quizás de comunicarse. Comunicarse, claro. ¿Okay? Me vinieron a me niego ver, no sé. Siempre te lo he dicho, amigo mío, es que esto tenga un origen en otra galaxia. No, estamos claros que no. Y esto, el tema de que haya puntos que se repiten, como el embalse del Yeso, Claro. como el Cajón del Muerto, como el Cerro Provincia, algo está diciendo. Oye, Mira. acá nos dicen... ¿Tienes retroalimentación por ahí? Sí, hay algo acá. A ver. Dice, soy la persona que le contó que mi papá es un brujo. Es lo que yo creo por todo lo que me tocó ver y escuchar. Le conté algunas historias, te contó algunas historias. Dice, le conté además que todo lo malo que me tocó vivir me hizo aferrarme a creer en Dios y tengo facilidad de ver ovnis y seres de luz. Incluso naves han posado sobre mi casa, teniendo testigos un par de vecinos. Siempre he creído que seres que no son de este mundo me han acompañado y me han ayudado. Un ser de luz me sanó de una depresión severa que me consumió casi por 6 años. Desde ese día veo naves con facilidad, dice la persona que está escribiendo aquí. Y ¿te das cuenta cómo se confunden los temas? ¿Cómo se funden? Mejor dicho. Sí. En el fondo estamos hablando de ahí, de que él menciona que su padre era brujo. Por ende, él heredó algo, claro, pero que se visualiza en forma de naves posadas en su casa, luces, seres, etcétera. Oye, acá nos dicen la quebrada, a ver, según lo que sé, en la región metropolitana, en la quebrada de Macul, estaría ahí el Cajón del Muerto, cerca de San Ramón. Lo sé porque me invitaron una vez, dice. ¿Será eso, no? Ahí mira, dice, entonces, sí, me calza. Puede ser que efectivamente sea un sector cercano a la ciudad donde se puede practicar andinismo de forma amateur. Claro, probablemente puede ser. Y bueno, pero mira, qué bueno saber que existe el lugar y que tiene ese nombre tan particular. Sí, total. Bueno, algo debe de ver el nombre. Absolutamente. Claro. Hay que retroceder al accidente inicial, al incidente inicial. Exacto, lo que le derivó en aquel nombre. Ay, oye. Mira. Hola, una vez tuve una experiencia pésima, ojo, en el domo del Provincia. Fue un día de verano donde me fui a quedar y no había nadie más. Alrededor de la 1 golpearon la puerta del domo con fuerza y rapidez. Supuse que era gente y me puse feliz. Pero al abrir la puerta no había nadie. Y luego volví sin explicación a dormir. Al entrar volvió a pasar lo mismo unas 4 veces. Finalmente, al entrar en pánico, me puse mi audífono y no dormí hasta que amaneciera. Desde esa vez no fui nunca más solo al Provincia. Soy muy escéptico, pero juro que eran golpes fuertes y claros. Mira. ¿A alguien le ha pasado algo similar? Y él a su vez tiene 10 respuestas. Flavia Valentina Sepúlveda, confirmo, me pasó que estaba en Punta de Damas mirando hacia Minillas con 3 personas más. Los 4 vimos la misma luz, pero de día. Foo Fighters, creo que le llaman. Acá en el campo, quinta región, a esa luz la llamamos carunco. Mira, sí, similar a la mitología chilota. Según mi abuela, la luz siempre baja a tomar agua en zonas donde hay yacimientos de oro. Entonces, a ver, ¿quiénes son los que cuidan los yacimientos de oro según la tradición, mi querido César Peña? Los enanos, los duendes. Sí. Entonces, ¿por qué justamente estas luces cerca de yacimientos? Para que no lleguen y todo eso, los cuidan y todo aquello. Claro. Ay. Oye, los caruncos. Acá cuentan, yo por pega, dice, me tocó ir al extremo sur, estando en las Torres del Paine, pero el pueblo,
Ay, no entiendo acá. Pero el pueblo ni la reserva. O sea, no el pueblo ni la reserva. Ya. Estando en un bosque, sentí una presencia detrás de mí. No fui capaz de darme ¿Ya? vuelta. Pero se sentía muy fuerte. Más o menos como a las 11 de la noche. Se había oscurecido hace poco. Se lo comenté a los paisanos de por allá y me dijeron que esas cargas y luces eran normales. Mira, Ujú. increíble. Acá otra que, bueno, no tiene relación, pero otra historia al fin y al cabo. Dice, No, démosle nomás. hace unos 8 años fuimos de vacaciones a San Sebastián. La pasamos bien. Hasta un día que hicimos un cocimiento, nos faltó leña. Ya, fuimos a una casa abandonada que estaba por ahí cercano a la playa. El tema es que entramos a esta casa con linternas. Éramos 2 personas. Entramos y estaba muy helado, escalofriante. Encontramos un pallet, lo iba a sacar cuando se nos apagaron las linternas y empezó a correr un viento helado. El tema es que salimos corriendo, nos llevamos el pallet y terminamos el cocimiento el otro día en nuestra casa. Bueno, la que arrendamos. Empezó en la noche a visitar una entidad, la cual subía al segundo piso como enfurecido. Y un día un familiar hasta lo golpeó. Nosotros al final nos fuimos y hace unos días salió el tema en casa. Y creo que hay una casa abandonada muy famosa en San Sebastián. Quería saber si tú sabías algo, dice. Un saludo. Mira, a todos. no, para serte franco, no General. desconocía la Juan Carlos de existencia Maipú. de esa casa abandonada en San Sebastián. Ya. Pero interesantísimo. Ahí tenéis datos ahí, tenéis datos. O sea, debe ser como una especie de poltergeist, de Puede espíritu ser. inquieto y que agrede a cualquier persona que se acerque a esa casa. Mira, sí. Ay. Acá, oye, esto es una locura lo de los andinistas. Mira, Oye, sí. Héctor Muñoz. A mí me sucedió el año 2001 en la planicie de las Tres Torres, en el Manzano, cercano a las cuevas. Ah, mira, agárrate, Lorito, mira. A ver. Una nube de forma circular muy grande pasó sobre el grupo de unas 40 personas e iluminó todo alrededor como si fuera de día. Era una noche sin luna y avanzó sobre nosotros lentamente en dirección suroriente hasta desvanecerse cercano al volcán San José. Era una tonalidad anaranjada y calculamos, agárrate, Lorito, A ver. un diámetro de por lo menos 200 metros y más. No. Luego de esto quedamos mudos y no volvimos a conversar del tema. Lo fome es que con nuestra tecnología solo perseguimos luces nada más, pero no sabemos de qué se trata el fenómeno. Ojalá hicieran una revelación si son seres extraterrestres o extradimensionales, porque con los millones de avistamientos ya sería hora de saber quiénes son realmente. Esto lo dice Héctor Muñoz Arias. Mira, Caroline Darker a su vez dice, evoca a otro amigo que se llama Andrés Calfuque y dice, ¿te acuerdas del cajón del muerto, de lo que pasó ahí? Mira, déjame ver si... A mí me pasó con Fernando Ignacio Bull, dice Fernando Andrés Barrenechea, bajando del Ermitaño, pero fue algo más fantasmal que ufológico. A la fecha aún no le llamamos una explicación. Mira, Termas de Colina, allí vi una nave tipo caja de cigarro metálica de 200 metros de ancho por 50... No, 200 de largo por 50 de ancho y 15 metros de alto. Ay, ¿cómo? Silenciosa. No sé, tan exactas las medidas, igual no sé. No, yo creo que sea, ¿eh? Pero tan exacta. Cristian Pérez Villarroel dice, Ujú. tuve una experiencia aún más intensa en las Termas de Colina. Ahí vi una nave, entre comillas, tipo caja de cigarro, metálica, 200 metros de largo, 50 de ancho y 15 de alto. Silenciosa, inmensa, suspendida. De pronto prendió unas luces blancas y rojas y desapareció tras el volcán. Asustan y sorprenden estos encuentros, pero necesarios para entender que no estamos solos. Wow, increíble. Oye, me fijaba un concepto que alguien ahí respondía, aparte del típico concepto extraterrestre y todo, lo de las dimensiones, que cada vez parece que se está acuñando más ese concepto. Mira, el otro día, Ujú, o sea, me alegro que de a poquito ujú. se está abriendo la posibilidad entre los ufólogos de todos los países, en Chile también está pasando, Sí. a que nos demos cuenta de que lo que yo siempre te he dicho, esto tiene más una explicación de seres de una dimensión paralela o sobrepuesta a la nuestra. Yo creo que tiene mucho más sentido que hablar de alienígenas.
Y estamos hablando de entidades que nos han acompañado desde que existe el mundo, desde que existimos nosotros. Marco Moris, hace como 10 años atrás, en el sector de Lo Barnechea, estaba en la azotea de mi casa, relajado en la noche, mirando hacia la montaña, cuando aparecen 3 luces en el cielo que se acercaron entre ellas y se pusieron en posición vertical una sobre otra. Luego una comenzó a prenderse más que las otras 2 y así sucesivamente entre ellas. Luego una desapareció a gran velocidad y las otras 2 el mismo sistema. Pueden ser Foo Fighters. Igual me asusté un poco ya que estaba expuesto en una azotea y en un edificio. Increíble. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? Mira, yo se aproxima Serginho Mondaca. Yo aproximadamente hace 2 años con un grupo de amigos fuimos a acampar a Valle Suizo y en la madrugada nos pasó exactamente lo mismo que describes tú. Al parecer siempre pasa por la persona que organizó la salida. Dijo que cada vez que iba a acampar a Valle Suizo lo venían a visitar. ¿Qué más? 2012 en el Panul, antes de los grandes incendios, nos avisaron de que había fuego y con unos amigos partimos a combatirlo. Mira, y dice, para no spoilerles la historia, se las dejo acá publicada en Historia Secreta del Bosque Panul. A ver. Increíble cómo nos lleva, una historia nos lleva a la otra. Yo aquí estoy buscando el origen tal vez del Cajón del Muerto. Estoy tratando de encontrar el origen. Vamos a dejar pendiente lo del... Parece que el Panul, mira qué loco, nos llevó al Panul sin querer el programa de idea. Sí. ¿Ah? Claro, acá colocan, por ejemplo, ruta Cajón del Muerto del senderismo en Peñalolén. Perfecto, ya nos estamos ubicando. Bueno, aquí alguien habla del tema de la relación del Bosque Panul como telón de fondo de lo que es la matanza de Locañas, también a propósito de la revolución de 1891. Déjame ver. Cerro Provincia, mira, mencionan en el Cerro Provincia el San Ramón como cerro propenso al avistamiento. Pablo Serrano. Déjame buscar. Oye, acá esto sería de hace mucho, porque acá logré encontrar, dice, esquí en Cajón del Muerto, Quebrada Macul, más o menos el año 38. Wow. Entonces, quizá, a ver. Mira, Alonso Gutiérrez, siempre veo luces en el Minillas. Súper extrañas, varían de intensidad y forma. Se dividen a veces. Y deja también una foto. También quería dejarle una imagen que saqué hace un par de años del Estero El Manzano. Le saqué una foto al Minillas por detrás. Juzguen ustedes, para mí es un ovni. Alonso Gutiérrez. Y nunca vi ni sentí nada en el lugar, solo intentaba fotografiar al Minillas. En Valselcheso nuevamente. También luces a naranja. Mira, una vez en el Valle del Yeso, rumbo a las termas, justo antes del puente hay una casa destruida. Divisamos unos niños jugando con un perro. Filo, no le dimos importancia y seguimos. Y al avanzar los vemos medio anaranjados. Y pensamos que sería el sol, pero después pensando que eran las 11:30, ¿de dónde saldría un tono naranja típico del atardecer? Y la hermana de un amigo dice, oye, ¿y esos niños con quién están ahí? Yo no veo ningún auto. A lo que un amigo responde, deben ser de por acá y salen a jugar. Y nos pusimos a mirar alrededor y no veíamos ninguna casa. Cerca, la más cercana estaba al norte del río en el humedal, y la otra al sur, sobre el cerro al lado, unas huellas de cabras. Ambas muy lejos. Justo después de eso dejamos de ver a los niños, que antes jugaban entre la casa y el camino, y los veíamos como asomándose tras la casa en ruinas, y al perro ya no se veía ni oía, sumado que no pasaba ningún auto. Mira, esto es una historia fantasma en el Valle del Yeso. Se vio el perro, ya no se veía ni oía el perro. Ningún auto por el camino, avanzamos un poco más y ya dejamos de asomarse. Y nada, pues seguimos el dicho de que soldado que arranca sirve para otra guerra y nos devolvimos. Esto lo cuenta Waldo AC. Nuevamente, ojo, otra historia, Horacio Garay en el Cerro Provincia, el año 2003, también un triángulo negro, sin luces, sin ruidos, solo una figura negra sobre nosotros. Eso es más fuerte que un Foo Fighter. Wow. A 10 metros de altura, un triángulo silencioso sobre Horacio Garay y su grupo.
A ver, Volcán Yaima, 5 luces flotando y haciendo movimientos circulares. Mira, Cariña a la Luna dice, búrlense de mí, pero puedo asegurar que y tengo testigos de haber visto más de 100 luces en forma de pirámide bajando desde Baños Morales a Santiago. ¿Ah? Gonzalo, la última, hace unos años me dio por subir todos los viernes en la noche hasta el refugio del Pintor, allá en Farillones. Salía del coche tipo 22, a veces dormía allá, a veces me daba media vuelta para dormir en Santiago. Solo era para entrenar, conocía bien las estrellas hasta el horario de pasar algunos satélites, pero en una ocasión, sin llegar a la parva, todavía vi 3 luces volando en paralelo lento. Primeros pensamientos, satélites desconocidos, gente grabando con drones, tomando nocturnas en cerros, cualquier cosa racional. Pasan un poco la parva y los segundos vuelven hacia atrás, con avance mucho más rápido, movimientos multidireccionales. Increíble, la gente suma y sigue aquí. Oye, ¿permitirá todo esto el registro? Porque solamente tenemos lo cuentan, pero ¿se podrá hacer registro, ponte tú? O sea, fíjate que curiosamente, los que vieron estas luces no llegan quizás a la mano algo para registrarlos o simplemente no se les ocurre hacerlo. No, en serio, que como te digo, hoy día todo se registra, hoy día está a la mano, agarrar un teléfono, por eso te decía, tal vez, no sé, te invento, se producirá alguna energía que lo impida, quizá no tenemos certeza de aquello, porque solamente está el relato. Así es. Está, Mira, pero Miguel muy Verasoto, interesante, de la cordillera Rancagüina también suelen pasar cosas extrañas. También estamos hablando de un sector con mucha riqueza mineral. Ya. Nos pasó en el sector del Río Claro, pensamos que eran otra cordada, otro grupo de andinistas, y al amanecer cachamos que no había ningún cerro al frente. Wow. Sí. Cerro todo desde el Paine, también. Todo lo que es, en realidad, lo que me queda claro Sí. es que en todo lo que es los cordones cordilleranos de nuestro país es obviamente señal de que puede aparecer algo. ¿Ah? Y siguen y siguen los testimonios. Oye, ¿te parece de repente tomarlo para un archivo? No sé, te digo. ¿Sabéis que voy a guardar el link y vamos a analizar Sí, uno a uno? conocer el origen y todo aquello está súper interesante, Tocayo. ¿Qué crees que te diga? Sí, Está súper interesante. increíble. Oye, sí, muy bien. Mira, pues, nos fuimos sin querer por el tema OVNI. Hola César, mi historia es la siguiente. Hace muchos años, cuando apenas era un niño, fuimos a San Javier, al funeral de mi tata, el cual se realizó en su vieja casona de adobe y corredor. Como nosotros éramos chicos, por la tarde nos dedicamos a jugar con mi hermano y amigos de ella en el patio de la casa, cuando de pronto uno de mis amigos de infancia, Armando, nos dice: miren lo que está volando sobre la casa. Grande fue la sorpresa al ver que se trataba de una especie de dragones, por así decirlo, o lagartos con alas. Eran 2 y sobrevolaban casi rozando las tejas como si quisieran entrar. Por la distancia en la que estábamos, no era difícil calcular el tamaño de los bichos. Mi amigo Armando lo espantó usando su clásica onda, arma para matar pajaritos muy usada en el sur. Fuimos 4 personas que lo vimos. Mira, esto es importante, ¿eh? O sea, él muy seriamente, él da su nombre, el corresponsal, dice que se llama Jorge Aravena, M, y él dice, fuimos 4 los testigos. Y hasta el día de hoy nunca he sabido qué podrían ser, hasta que hace algunos años un programa sobre cosas paranormales, en donde un capítulo lo mencionaba de igual forma sobrevolando un campanario de una iglesia. No sé si tú sabes algo al respecto, pero te haya gustado la historia. Otro día te voy a escribir sobre mis vivencias cuando trabajé en el Hotel Valle Nevado. Esa sí que fue un brígida. Yo considero bastante brígida esta. Jorge Aravena. Oye, sí. Qué buena para empezar. Vamos, 2 bien. lagartos alados Lagarto. que quieren meterse a un funeral. Me da la impresión que pueden ser 2 nahuales o brujitos que vienen a buscar el alma de la persona fallecida. Hay un pacto ahí entre medio.
o un trabajo no pagado a algún brujo. Que lo vienen a cobrar, claro. Sí, pues, Sí. por ahí va la cosa. Ujú. Pero me gustó la sinceridad del testigo y me gustó que tenga 3 personas que además respaldan su historia. Oye, Así que acá nos hablan no tiene de... nada de raro. bueno, el otro día no alcanzó a aparecer un amigo allá de Chiloé, tiene una historia sobre la iglesia de Calén, así que aquí le dijimos, ya, pues bienvenido, mándala nomás, mándala A nomás. ver. Sí, no, todavía no, solamente nos dijo eso. Todavía no la manda. Todavía Ya, no la pues, manda, pero que le escriba nomás. Que la envíe nomás, sobre la iglesia de Calén. Así que, Mira, acá bienvenido. en ese tiempo, mi abuelita María vivía en un pueblito cercano a Curicó, Monterilla. Jamás en mi vida había escuchado a Monterilla. Ya. Que más que pueblo es un callejón largo y solitario. Ella vivía en una casa patronal con mis tíos y una familia amiga. Mis tíos estaban chicos y algunos trabajaban en labores de campo. La otra señora tenía 2 hijos, uno de 14, Mario, y otro un poco más pequeño, de 8 años, Miguel. Como tú sabes, las casas de campo tienen un bajo, que le llaman, porque la casa está en un nivel más alto para ver la siembra. Muy bien, efectivamente. Un día de invierno, llovía muy copiosamente, todos estaban en la casa. El Mario siempre dejaba llorando al 8 cabros chico, y ese día no fue la excepción. La señora se enojó mucho y salió correteando al Mario para aforrarle unos huascazos. Y lo persiguió por la casa. Mi mamá me perseguía con la huasca. A todos. Soy de esa generación. Sí, a todo. Bueno. Así que, pero este muchacho era más rápido, así que se escabulló. Espérate, Mario, lo que te va a pasar, gritaba por la casa. De repente, ve que sale de una de las piezas y arranca hacia el bajo. La señora Juanita cortó una varilla en la carrera y lo siguió entre los árboles. Luego lo vio encaramarse a una higuera. De abajo ella le pegaba al suelo con la varilla y le gritaba: espérate, Mario, lo que te va a pasar. Cagada. Una y otra vez. Ay, pegándole. Eso, ojo, ni se movía. Digo eso porque a esa altura era más bien una sombra sobre la higuera, la cual estaba como en cuclillas sobre la última rama de esa. Mira, parece que la señora Juanita estaba esperando con la varilla a la cosa o entidad o persona equivocada. Digo eso porque, claro, se veía solamente una sombra. La señora Juanita se da cuenta que esa higuera era muy nueva, imposible que pudiera aguantar a una persona, ni menos en la copa, que es la parte más frágil. Ella suelta la varilla y da 2 pasos hacia atrás. La sombra se pone de pie en la copa de la higuera. César, lo que viene ahora me dejó helado. Esta cosa se empieza a echar para atrás, cada vez más para atrás, como llenando los pulmones de aire, ¿me entiendes? Pero torcido completamente y sin caerse, se endereza y le suelta fuego por la boca a la señora Juanita, que salió corriendo despavorida. Nunca había sido un niño el que había seguido, sino que al Tata Faramaya. El cabro chico estaba escondido debajo de la cama nomás. Esa es la historia. Me la contó mi abuela, ya fallecida. Espero te guste, un abrazo. Esa buenísimo. es, compadre. A mí me dejó pálido cuando nos la contó. Buena la historia, me gustó. Sí. Oye, wow. Sí, o sea, en el fondo fue un pequeño diablillo en el fondo, que era más diablillo que su hijo, el que salió entre las sombras de la media tarde hacia el bajo. Sí. Oye, te pasaste. Y claro, ella salió nomás con la varilla, enseguecida Sí, por claro, la rabia, claro. y no se fijó bien en lo que estaba subiendo la higuera. Pero le devolvió en forma de fuego su provocación con la varilla. Oye, Está buena la está historia, buena, me gustó. está buena, bien contada y todo. Oye, aquí nos vienen escribiendo ya, a ver, que nos van escribiendo por pedacito, ya, pero desde Chiloé, como te decíamos. Vamos Ya. para allá, vamos para allá. Esperemos. Vamos para allá. O espérame, no, sí, esperemos un Esperemos, poquito, sí, porque tú me todavía va escribiendo aquí nuestro auditor.
Lo que... a ver, espérame. A ver, ya... Un audio nos llegó acá. Revísalo. No, sí, está ok. José Luis, el Pepo, ya. de Puerto Montt. Y mi historia se trata de los... el José Luis. École. Y mi Mi historia buen amigo de Puerto Montt. se trata de los túneles de Isla Guafo, en el extremo austral de Chile. Y nos mandó el audio. Aquí lo estamos conectados ¿Hay ya. túneles en Isla Guafo? Veamos. Estamos conectados, así que aquí vamos a escucharlo al tiro. Ahí va. Hola amigos de Pueblito Fantasma. Bueno, yo le escribí hace rato al amigo César Parra. Saludos para a ti, amigo César Peña. Isla Guafo, ¿ya? Este relato lo archivé, digamos, de parte de una persona que trabajó con mi hermano y conmigo en el asunto de la madera. Nosotros trabajamos muchos años lo que era la leña y la madera de construcción. Nosotros íbamos a hacer nuestra descarga al monte, qué sé yo, acá por carretera austral, Puerto Montt. Y bueno, ahí parte la historia de nuestro ayudante, un vecino que estaba sin trabajo, qué sé yo, que le decíamos, le pusimos de cariño, le pusimos Chaladito, porque él a todo el mundo le decía Chaladito. Oye, Chalado para acá, Chalado para allá. Nadie le decía su nombre, solamente te trataba de Chalado. Pero era una buena persona, se llamaba Domingo. Se llama Domingo. Un ex pescador del extremo austral, ¿me entiende? De estos que son personas muy sacrificadas, que arrastran con la familia y todo para las temporadas, qué sé yo, de merluza y otras cosas más que salen para allá en esos sectores de Huayteca, ¿me entiende? Puerto Toto, Guafo, todo de ahí para atrás. Yo no conozco esos lugares, pero siempre he escuchado comentarios sobre eso, sobre esos lugares, en realidad. Y este caballero comentaba un día que estábamos trabajando, me dijo, ¿tú has escuchado la historia sobre Isla Guafo? Yo le dije, no, nunca había escuchado comentar sobre Isla Guafo ni nada de eso. Y me dice, bueno, yo te voy a contar la siguiente historia que a mí me pasó y que también es muy conocida entre los pescadores del sector, y sobre todo los pescadores que van a hacer la temporada ya con sus familias, las ranchas, que ahí a la orilla del agua, que sé yo, a la orilla de la playa, con ranchitas de cartón y de nylon y palitos. Es bien sacrificada, es bien sufrida la vida del pescador en el extremo sur, ¿ya? Entonces su relato parte así. Ya, aquí lo vamos a esperar que llegue. Vamos a esperar el próximo audio. Sí, dice... Oye, ¿te acuerdas que hace un enseguida la tiempo segunda César parte, Peña? dice. ¿Perdón? ¿Ah? Enseguida la segunda parte, dice. No, aquí Enseguida. lo esperamos. No te preocupes, mejor Sí. que sea en parte, que le ponga suspenso. ¿Te acuerdas que hace un tiempo hablamos de la muerte de Camiroaga? Sí. Y la posibilidad de que no se haya tomado en serio algún tipo de estas cosas medias raras, esotéricas o paranormales que a veces se hacían en el matinal. Tú más que nada lo decías también, tocayo, además del hecho de la muerte de Camiroaga, porque, ¿para qué estamos con cosas? Después de eso, el matinal nunca volvió a ser el mismo. Y con una serie de pérdidas, lamentables. Claro, por quizá el hecho más visible, la muerte de Camiroaga, la trágica muerte de él y un equipo del Buenos Días a Todos, pero también tenía que ver con eso, con que nunca más el matinal volvió a ser lo que todos conocimos en la década 90, no sé. A eso también te referías. Así con es. no haber tomado en cuenta con la seriedad que merecía un hecho quizá paranormal y la típica lo hubieran echado a la talla, Sí. poniendo tal vez efectos de sonido, no sé. Mira, de hecho alguien lo recuerda aquí, lo Ya. evoca. Ajá. Dice, hola, en Pueblito mencionaste una maldición posible Claro. a TVN Claro. y me hiciste recordar un episodio donde se habló de las brujas Ya. y su vínculo con el diablo. Estaba el demonólogo, ese, Demonólogo. viejito. Todos sabemos de quién estamos hablando. Ya. Felipe se ríe un poco del asunto. Creo, como dijiste, una persona en especial, una de esas brujas campesinas, muy poderosa, invocó fuerzas oscuras sobre Felipe
y TVN. Por allí va ese asunto, ese capítulo. Creo que fue por el 2005 aproximadamente. Mira, ya están surgiendo antecedentes, algunas lecturas más finas respecto a lo que hablamos la otra vez. De hecho, yo te debo confesar algo, César Peña. A ver, dale. A mí también me ha pasado. De hecho, una vez varias brujitas se enojaron conmigo. Ya. Por una interpretación que le di al tema Hijo de la Luna. Perfecto. ¿Ah? Ya. De Mecano, po. Sí. Que obviamente habla de un sacrificio. La persona pide un hijo. Sí, pues. Pero la luna pide un hijo a cambio. Claro. Hasta ahí no lo voy a dejar porque no quiero problemas de nuevo. ¿Ah? ¿Seguimos o ya tienes el siguiente audio? Llegó la segunda parte. Ya, vamos. Aquí la escuchamos. Bueno, la cosa es que cierta tarde el amigo Chalaíto estaba con su familia, con varias familias más del sector, en la faena de la merluza, y este caballero el día anterior se había sentido muy mal de salud, se anduvo resfriando fuertemente, entonces no salió esa tarde a trabajar, ¿ya? Se quedó arreglando algunas cosas de su bote, etcétera, cuando, bueno, para hacer el rato un poco más corto, dice que mientras todos sus compañeros estaban trabajando, qué sé yo, aparece un Zodiac, que es un bote inflable grande, sí. Con a lo menos unas 6 personas adentro, todas vestidas como de militar prácticamente, parecían comandos. Hombres y mujeres, ¿ya? El más pequeño mide 1,80. Estamos hablando que este hombre dice que el más pequeño mide 1,80. Este caballero mide 1,80 y algo. Los tipos eran mucho más grandes que él, ¿me entiendes? Y hablan porque era la única persona que encuentran en la playa, entonces le dicen hola, buenas tardes. Él pensaba que eran marinos o que era personal del ejército, ¿me entiendes? Entonces los tipos estos le dicen que necesitaban un guía porque andaban en busca de los mentados túneles de Isla Guafo, ¿ya? De las mentadas cavernas, que según ellos tenían entendido que eran 2 o 3 que estaban más o menos juntas y que estaban dentro de la vegetación de la isla. Ellos ofrecieron una más o menos una contundente suma de dinero a la persona que los llevara a la isla y que los guiara por la isla y lo llevara a donde están los túneles, ¿me entiendes? Y claro, él accedió, pero obviamente les dijo tomen sus resguardos porque acá entre todos nosotros, todas las personas que vivimos acá prácticamente una temporada y la gente de acá del sector sabe, pero en demasía, que no se deben acercar a esas cuevas, que no, mucho menos intenten entrar, porque si entran lo más probable es que no salgan. Y aquí entre muchos colegas, finados colegas, les dijo, hay muchos que en su curadera se han hecho los valientes, se han metido a las cuevas, qué sé yo, y no han vuelto a salir. O sea, no. Y lamentablemente no se puede hacer nada por rescatarlos, porque acá no hay bomberos, acá no hay policía, aquí no hay nada. Que se mete adentro bajo su propia responsabilidad sabe que no va a volver a salir. Entonces estos tipos les dijeron que no se preocupen, que ellos estaban preparados, tenían un montón de arsenal prácticamente como para entrar en cualquier parte, si los tipos parecían comandos y eran todos extranjeros. De hecho andaban con un intérprete que hizo la de el trato, digamos, con esta persona para que lo llevaran hasta allá, y andaban con muchas cajas en forma de case, ¿me entiendes? Case, cajas con bordes metálicos, qué sé yo, que se ocupan por lo general que los músicos lo ocupan para guardar sus instrumentos, amplificadores, qué sé yo, cosas que son realmente delicadas. El tipo andaban trayendo varias cajas con un montón de cosas, entonces el tipo accedió y les dijo que guardara su bote cerca de la carpa, porque los motores podían ser robados por los demás tipos, porque ahí prácticamente era toda la ley del más fuerte y no existe la policía, entonces si pasaba algo no se iba a ser responsable. Entonces los tipos accedieron, guardaron los motores dentro de la casa, de la pequeña ranchita que tenía nuestro amigo Domingo, y se fueron.
nos llevó efectivamente hasta la entrada de una de las cuevas y este tipo se sorprendió por la cantidad de objetos que sacaban dentro de las cajas. Sacaban halógenos portátiles recargables que... Y ahí sigue, y continúa. Espérame. No, todavía no llega, que todavía no llega nuestro audio. Ya, Lo sigue grabando, entonces. lo sigue grabando ahí. Oye, pero ¿te notaste el detalle? ¿Cuál de tantos? O sea, tan curioso como tan misterioso como las cuevas de la isla, es el tema de que este grupo de mercenarios muy preparados, no es la Armada de Chile, no es la NASA, claro, está claro. No es Jacques Cousteau, no sé, qué sé yo, sino que son tan misteriosos como las cuevas en sí. Sí, ya, tenemos no sabemos quiénes son. A ver, capaz que ahora sepamos, aquí va la otra parte de tu gallo, ahí va. Que para eso entonces no eran vistos acá en Chile, ni mucho menos nada prácticamente recargable, eran en principio de los años 90. Teléfonos satelitales, etcétera, un montón de equipamiento, qué sé yo, hasta cuando, bueno, para resumir la historia, porque es mucho más larga, pasa la primera pareja y entran adentro, se meten a la primera cueva de esta isla y cuál sería su sorpresa y espanto al entrar a no más de 10 metros dentro de la isla, de la caverna, y se escuchó de todo adentro, gritos, llantos, etcétera, etcétera. Los tipos no sabían si habían caído en una trampa, no sabían si habían pisado un palo con clavos, no sabían nada, lo que estaban afuera, porque no se atrevían a entrar. Adentro es tan oscuro, las cuevas son demasiado oscuras y tienen una especie de neblina, y el frío que emana de la cueva hacia afuera es de unos grados bajo cero, es totalmente increíble. O sea, por eso es que nadie se atreve a entrar, y por eso es que siempre advierten que no se metan en ese lugar, de que no vayan a atreverse a entrar, no importa que esté el manso sol, de que haya iluminación, no se puede entrar ahí. Y las personas que salieron muy asustadas, se les apagaron todos los equipos, se apagó un radar portátil que andaban trayendo, lo tenían afuera, que era para seguir los pasos de las personas que entraron, se apagó todo, se apagaron los halógenos, todo se descargó. Y las personas salieron muy asustadas. Una mujer salió llorando diciendo que por nada del mundo se atrevan a entrar nuevamente ahí, pero lo decía en inglés y este tipo escuchaba lamentos, reclamos, etcétera, etcétera, y el traductor le dice a este caballero, Domingo, que se van, pero que no se preocupe porque le van a pagar la plata que le prometieron, etcétera, pero se tienen que ir porque no es aconsejable meterse adentro, porque vieron cosas muy increíbles y muy terroríficas, que los tipos salieron y no van a volver. Entonces queda la duda, realmente qué vieron estas personas dentro de esas cavernas y por qué los pescadores y los lugareños advierten de no meterse adentro de estas. Bueno, en resumidas cuentas, todos sacan la idea de que adentro hay tesoros piratas, o bien hay alguna civilización que está viviendo adentro de estas cuevas. Porque ¿qué es lo que vieron ellos? Que salieron muy mal para ser personas que se veían tan preparadas, no volvieron nunca más a ir. O sea, esto es todo lo que yo sé con respecto a Isla Guafo, pero me gustaría ver si ustedes pueden de repente indagar un poco más en ese tema, porque yo he hablado con pescadores y claro, es bien comentado ese asunto, pero no es bien contado, ¿me entienden? No tiene mucho detalle. Eso, pues, amigos. Voy a estar aquí siempre cooperando con historias para ustedes. Muchas gracias, pueblito. Dale. Te pasaste. ¿Cómo quedaste? Buena historia. ¿Cómo quedaste? Bien. Muy bien. O sea, mira, me recuerda lo que él relata a Alien 2. Ese enfrentamiento entre la tecnología y lo desconocido. Alien 2, qué buena saga. Y siempre gana lo desconocido. Y como te digo, va a quedar en el misterio. Yo creo que las cuevas de Isla Guafo pueden ser perfectamente una puerta al infierno, como hay otros lugares en el mundo calificados así también. Como el cementerio Stull en Kansas, en Estados Unidos, qué sé yo. Puede ser eso. O también pueden ser espíritus que cuidan los tesoros.
Vamos a quedar, pero tan misterioso como eso, como te digo, es quiénes fueron estos misteriosos expedicionarios. Sí, oye. Que usaban alta tecnología en 1990. Para llegar ahí, todo eso. Efectivamente. Por algo fueron para allá también. Y como dices tú, Claro. expedicionarios con tanta tecnología, por algo fueron. Sí, pues. Por algo. Probablemente ya vienen otros que no volvieron, quizá. Vaya uno a saber, vamos a preguntar, ¿eh? Sí. Si alguien sabe más de las cuevas de Isla Guafo, Eso. que nos mande un mensaje. Dale. Vamos con la siguiente. Ya. Ciudad del Niño, San Miguel. Después te tengo una acá, tocayo. Perfecto. Dale. Hola César, te mando un par de historias que me han pasado donde vivo. Ojalá lo puedas leer. Cuento que yo vivo en un condominio en el que estaba emplazada la antigua y mítica Ciudad del Niño. No le digas a nadie, pero es de chat del líder del Paraíso 16 de Gran Avenida. Uf, se me salió. Bueno, resulta que en ese condominio, años atrás, estoy hablando de unos 10 años, teníamos unos vecinos con los cuales a veces nos juntábamos a conversar de vez en cuando. Una vez recuerdo que siempre llamaban a conserjería por ruidos molestos de algunos niños que jugaban por la escalera del edificio con una pelota. Pero cuando los conserjes iban a ver, obviamente no encontraban a nadie. Pero ocurrió una noche en que un conserje, revisando por la escala, por estos niños que corrían por la escala con una pelota, se encuentra con esos niños que pasan a su lado. Pero solo escucha el ruido de los niños bajando la escalera. Nunca vio a nadie. Pero lo más espeluznante fue lo que le pasó a una vecina que ya falleció. Resulta que la tarde-noche, tipo 11, 10 de la noche, se encontraba con una niña que estaba llorando cerca de la entrada del condominio. Entonces mi vecina llega y le pregunta de qué departamento es, o si viene de visita, y esta niña le responde que ella no lo sabe, porque ella llegó con sus papás, que vino acá de visita a ver unos tíos y que ella estaba jugando, y ya no vio nunca más a sus papás. Entonces mi vecina le dice a esa niña que la acompañe a la conserjería para ver si es que los conserjes la reconocen y saber a qué departamento fueron sus papás. Pero cuando se van acercando a la conserjería, las dos, mi vecina se da cuenta de que la niña, en vez de caminar al lado de ella, camina unos 3 pasos más atrás. Cuando llega a conserjería, le pregunta a los conserjes si es que saben a dónde fueron los papás de esta niña. Y mi vecina nos cuenta de que los conserjes comenzaban a quedar blancos porque esta niña se empieza a desvanecer. Mi vecina se voltea y ve cómo esta niña efectivamente está desapareciendo. Seguramente esta niña fue abandonada en este lugar y obviamente los conserjes ya no la volvieron a ver desde esa noche. Una vez me contaron que en la casa matriz del Banco Estado, mira, aquí es el mismo corresponsal con otra historia. Ya. Una vez me contaron que en la casa matriz del Banco Estado se escucha por dentro de sus paredes como que están golpeando. Según se cuenta, hay gente que está emparedada en el edificio, ya que hubo un robo y las joyas y dinero se escondieron en las paredes. En ese tiempo el edificio estaba en construcción y los trabajadores, buscando el tesoro, se golpeaban y los encerraban en las paredes. Algunas noches se escucha como que alguien está picando las paredes para salir de ellas. Meta tú, dos historias bastante potentes. Sí. La primera involucra a la Ciudad del Niño, pero te voy a contar una anécdota, César Peña. Dale. Yo una vez me asomé a Ciudad del Niño y dije, parece así, lo vi por una hendidura, una reja. Sí. Y dije, parece un campo de concentración. Sí, oye. Y me han llegado como 100 quejas de niños, de ex niños de Ciudad del Niño, claro. diciendo, retira lo dicho. La Ciudad del Niño fue maravillosa. Mira, perfecto. Pero yo no dije que los trataran mal o que fue un campo de concentración. Yo dije que parecía eso, ahora feo, abandonado. Pero hay que reconocer que fue un proyecto espectacular. Así que ni siquiera me atrevería a decir
que estos niños tienen alguna relación con Ciudad del Niño, estos niños fantasmas que se ven detrás del líder. Aquí va la historia. Año 2003, para ponernos en el tiempo, lluvioso día de Semana Santa, perfecto, marzo, abril, por ahí, en el Quisco. Yo y mi polola, de aquel entonces, habituales del litoral central, nunca nos preocupábamos de reservar nada, siempre encontramos. Sin embargo, ese fin de semana estaba todo absolutamente lleno, claro, fin de semana largo. Caminábamos sin resultado, ya cuando nos íbamos a dar por vencidos por la hora, ya que se hizo muy tarde, y hasta con las ganas de volver a Santiago, aparece una señora de avanzada edad, hasta con dificultad de desplazamiento, que nos dice: yo tengo una habitación. Ante tal situación, la hora, la lluvia, la falta de cabaña, nos hizo aceptar nuestro gran error. Esta señora nos dio cierto sermón sobre normas del hogar que no le dimos mucha bola, o sea, la verdad. Al estar en la habitación, noche lluviosa, las maderas de las que estaba hecha esa casona sonaba como nunca. He escuchado crujir madera. Sinceramente, esa noche sentí miedo, pero seguimos, sin hablar de eso. En la noche estábamos ahí haciendo el amor, dice ya con mi polola. Y de pronto... Algo me dice que no te dijeron eso, César Pella. Pero dale nomás. Y de pronto fue jalada por el pelo de manera brutal hacia atrás. Creerás que de ahí en adelante todo fue terror. Al calmarnos, decidimos que, llegada la mañana, partiríamos obviamente. No pudimos dormir. Ella logró hacer sueño, sin embargo, en un momento la vio llorando, sin poder sacar el habla, pegada a la cama. Me desperté y la novia, sin reacción, en un momento suspira fuerte y me dice que la estaban ahorcando fuerte. Wow. Yo no veía nada, pero lo que vi lo que vivió, ha sido lo más extraño que le ha tocado vivir en la vida. Una noche de olvido, dice acá el auditor. Pero la viejita existía, ¿o no? Buen tema. Buen tema, probablemente sí, salieron, les cobró, tal vez no les cobró. Les cobró eso, sí. Claro. O fue una vulneración a la ley de que no debían tener sexo lo que provocó esto. También, porque dice, le dio un sermón, entonces, se entiende más o menos. Claro. Y tal vez no pescaron, no sé. En fin, está buena. Está buena. Sí. A ver, acá está la historia pendiente, la de la iglesia de Calén. A ver. Ya, bien. Ya, dice, fuimos un grupo de compañeros de colegio a casa de una amiga que tenía campo más lejos que nosotros. Nosotros la mayoría éramos de Castro. Bueno, para el copete en nuestra juventud llevaron harto líquido bebestible. En ese tiempo se llamaba una garrafa de plástico. Se llama una garrafa de plástico. ¿Ya? Nosotros fuimos un grupo de 7 personas, 3 hombres, 4 mujeres. Nos metimos en una carpa bajo la lluvia. No había nada. Hasta que despertamos 3 personas escuchando a una mujer llorando fuera de la iglesia. Más tarde buscamos leña y 2 personas vimos fuego en el techo de la iglesia. Fue algo inexplicable, dice. El resto lo envía en un audio que nunca llegó el audio. Tengo más testigos de lo sucedido, pero me dicen que no lo cuente. Me puede pasar algo. Recién me escribieron. Que lo cuente. Bueno, ahí está. Hasta ahí llega lo que o sea, espérate, nos quedamos en la localidad de ¿cuánto? ¿Calén? En Calén, la iglesia de Calén. ¿Se sentía una mujer llorar? Sí. Y la iglesia como que se incendiaba misteriosamente. Exacto. En la noche. Y sentían también una mujer lamentarse y todo aquello. Y que esta gente sana del sur ya garrafa. Exacto. De plástico. Garrafa de plástico. Eso nos quedó claro. Y como buenos jóvenes decía que eran buenos para el copete. Eso buenos para el copete. Sí. Eso. Gente Oye, aquí, sana del sur. Aquí voy a chequear un audio, Tocayo, mientras tú continúas, ¿ya? Vamos con la historia entonces. Al hueso. Dale nomás. Mi historia. Mi hermana se fue a trabajar al sur y yo quedé sola en esas 2 piezas, las cuales fueron un calvario. Todas las noches cuando yo me iba a quedar dormida, sentía una respiración muy fuerte en mi oído. De hecho fue tanto, así que a lo largo de los días iba siendo más fuerte. Ocupé tapones para los oídos y poder dormir, pero no hubo caso. La respiración persistía, pero yo me levantaba y paraba, pero era cosa de acostarme. Y ahí estaba hasta que después empecé a sentir que se sentaban en mi cama, se estiraban y respiraban aún más fuerte. Trataba de tener las luces prendidas, pero mi viejo se despertaba y las apagaba.
Y en esa pieza también vi esa sombra que tenía una capucha como de monje antiguo. Esa experiencia me pasó por mucho tiempo hasta que empecé a escuchar música en la noche despacio. Y ahí ya no lo sentía tanto y podía dormir. Abro paréntesis. Para decir que mis tías y mi madre hablan en lengua, pero no siempre. Solo cuando ven que es necesario. Y después de hacer eso se les olvida. Y los sueños premonitorios también son muchos. Y mi padre, cuando vigilaba un campo, él veía los duendes y fantasmas que vivían ahí. Y mi papá, una vez estando solo en el campo, sintió como muchas hormigas en el cuerpo y prendió una vela, porque no había luz en ese tiempo y eran puros duendes pequeños que estaban encima de él. Y ahí él trataba de sacarlo y no querían. Y él mientras huía de ahí, tratando de irse a la ciudad. Y en el mismo pastizal que había se sentían jinetes de caballo. Y él escondido en la siembra, pero él nunca vio nada, solo sentía. Ya, cierro mi paréntesis. Aquí lo Por favor, chequeamos ya, bienvenido era una historia, así que aquí vamos, ahí va. A ver, Buenas noches, buenas noches. Pueblo Fantasma. Les habla José de Batuco. Mi papá ya tiene 78 años, trabajó 42 años en la mina aquí en Batuco, la mina Raquel. Él siempre contaba que por ahí por el año 1975, un domingo en la noche, abriendo el turno de noche, ellos entraban de 9 a 5 de la mañana. Habían 2 compañeros en la planta, en un cerro entre Batuco y Comuna de Lampa, y estaban con combos partiendo la piedra, que no habían podido, por su tamaño, no habían podido pasar por el chancador. Esa es la tarea que tenían, toda la noche a puro combo partir piedra. Y a eso de la 1 de la mañana mi papá cuenta que empezó a sonar una flauta y estaba la planta parada en ese momento. No había sonido de máquina de ningún tipo. Y el otro compañero que estaba con mi papá empezó a seguir, a caminar por el cerro, y empezaron a avanzar, y mientras más avanzaban, dice mi papá, que no podían dar con el lugar donde estaba sonando la flauta. Es una flauta, una quena, algo así. Y caminaban y no podían dar con el lugar donde salía el sonido. Hasta que llegó el punto que mi papá se asustó y le dijo al compañero que ya hasta ahí nomás él lo acompañaba si quería que él siguiera solo. Y lo hizo que se devolviera. Se volvieron los dos y no pudieron nunca saber quién era el que estaba tocando flauta a eso de la 1 de la mañana un día domingo en los cerros por el año 1974-75. Ahí quedó el misterio dando vuelta. Qué buena. Mi papá conversó, contó su historia, pero la gente no le daba mucha pelota. Así que hasta el día de hoy no hay explicación de eso. Dice mi papá que puede ser el colú, el diablo, que donde hay minerales o oro, metales preciosos, el diablo viene a hacerse presente para cuidar su parte. Ahí está la historia del auditor. El coludo a veces se acerca a vetas minerales para cuidarla. Y curiosamente, los Foo Fighters también. Mira. Todo depende de la lectura cultural. Y esa flauta misteriosa me hace recordar el inicio de la miniserie La Recta Provincia de Raúl Ruiz, donde alguien había tenido la ocurrencia de hacerse una flauta con el fémur humano. Uy, ya, ok. Así que capacito que lo que escucharon sonar ahí en Batuco fue el hueso de algún cristiano. Wow. En una de esas. Hace un par de semanas escribí para contar que tuve varios sueños con la pintura de Bruno Amadio, El niño que llora, me acuerdo. Aprovechando que está el tocayo ahí, podría preguntarle si podría hacer un archivo sobre arte maldito, dice Claudio, desde Pedro Aguirre Cerda. Hay una de las ideas para guardarla. Para guardarla. Los temas. Sí. El incendio de la compañía o arte maldito. Arte maldito. Cualquiera de los dos, bienvenido sea. Totalmente. Lo que pasa es que el arte, la gente tiene que estar con el celular en la mano y buscar las imágenes. Para buscar la imagen, eso, para hacerse una idea y todo ello. Sí, es verdad. Complica. Claro, porque cuando contaste lo de la imagen del niño que llora, todos la tenemos en la mente, por así decirlo. Claro. Sí, pues, una imagen súper reconocible. Pero si yo digo La casa nocturna de Rembrandt... No, me mataste. Ahí no. Que es
uno de los cuadros más atacados de la historia del arte. Ya, mira, vos viste. ¿Tú sabías eso? Que No, curiosamente, me pilla ahí. la Casa Nocturna de Rembrandt Ujú. ha sido el cuadro que ha sido atacado con cuchillo más veces. Ya. Y no se sabe por qué en cierta gente produce ese odio, esa repulsión. Si lo único que representa es un montón de señores, varones, qué sé yo, con sus perros, iniciando una casa nocturna. Pero ojo, para que la busque la gente, porque ya quedaron picados de la curiosidad. Claro. Muchos dicen que la figura central representa, o la gente cree ver en ella, Sí. al Tata Faramaya. Ah, ya. Vamos con otra. Dale. Acá donde vivo, no me dice dónde vive, desde chico pasaban cosas raras. Ahora ya con el tiempo han dejado de pasar. Cuando chico, yo me acuerdo que dormía en la noche, me movía en la cama, se sentían los servicios en la cocina, las puertas se abrían, y uno bajaba a ver y no había nada. Todo tal cual. Mi abuela falleció producto de un accidente vascular. Y en su pieza se decía que se veían cosas. No, ella decía que veía cosas, que le dolían sus ojos. En la pieza siempre sucedían cosas. Se ponía negra la pieza. Y ahí me contaba que mi mamá y su hermana hacían las cositas en la noche de San Juan. Y un pájaro negro se pegó en la ventana, allá en Pirque, cuando vivían allá, antes de nacer yo. A la mamá de mi abuela se le aparecían chanchos, gallinas, les remecían los árboles. Oye, eso de remecer los árboles, a propósito de este popurrí de historias que nos mandan, Sí. tiene un nombre en el campo. Ya. Hay un bultito que también a propósito de la historia de la higuera me hizo acordar, que se llama La Fantasma. No el fantasma, La Fantasma. Ya. La Fantasma es un bulto informe que empieza a crecer y a mecerse arriba de un árbol. Y cada vez se va haciendo más grande. Hasta en un momento en que si no apretáis cachete, se va a dejar caer sobre ti y te va a matar por aplastamiento. La Fantasma. Y me acordé por nuestra amiga que decía que él les remecía los árboles. Mi bisabuelita se desmayó una vez que le remecieron el árbol, vio un bulto negro, ¿viste? Y se desmayó. También veía lucecitas que se paseaban por la casa. Eran entierros, decía ella. Unos caballeros le dijeron, señor, no es amigo, ¿nos da permiso para excavar en su puerta? Donde se detenían las lucecitas. Y sacaron platos hondos, pura porcelana, tenedores, cucharas de pura plata. Y como antes eran más inocentes, se puede decir, ella no sabía y dejaba que sacaran las cosas. También se decía, mira, esto es un popurrí de cosas de Pirque, ¿eh? La Llorona se sentía y se decía que bajaba del cerro. Y mi tío le seguía el llanto, pero después se devolvía, porque decía que los perdía. Así que le seguía un rato y después se devolvía. Y el llanto desaparecía. En la viña con Chitoro, harto pacto con el diablo. Decía mi abuela, ahí ofrecían plata para ir a velar a los finados. Oye, mira, Sí. o sea, don Melchor, con razón está enterrado el viejo en el cementerio católico. Tenía pacto, parece. Porque ahí lo que nos están diciendo es que ofrecían plata para que los velaran vivos. Sí. Y nadie los quería velar. El que se atrevió a velarlo decía que cuando rezaba veía serpientes, perros, chanchos endemoniados. A mi tía la seguían duendes, la amenazaban. También se le aparecían animales. A mi tía aquí en la casa actual. Me contaban mi abuela y mi mamá que la operaron. Mira, y aquí salta, oye, está bueno este popurrí, aquí, que la operaron los monjes del Tíbet. ¡Apa! Ya. La hicieron vestirse de blanco, velas, y ella sola en la pieza. Y vieron cuando ellos entraron a la pieza, pero nunca salieron. Eso me quería hacer. Muchas historias aquí en mi familia, pero hasta ahora las sigue contando mi mamá. Y es genial escucharla. Saludos. Mira. Ah, muy bien, ¿eh? ¿Ves? Bien, sí, bien. Un popurrí, ahí nos paseó por toda el legendario así de Pirque rápidamente. Sí, totalmente. Y acá, espérame, que
Ya, aquí nos mandó el audio Elías, así que lo vamos a escuchar. Ahí va. Escuchémoslo. Hola César, es el loco por acá. Hola. Un saludo para ustedes y para los amables oyentes. Te contaba, César, que tengo una historia que cuenta mi madre, que tiene 86. Mi mamá es curicana y una prima de ella, hace muchos años, ya más de 50 años atrás, dice que en los campos, porque esto es campo, escuchó al famoso tuetué revoloteando una noche por ahí cerca de la casa de mi tía abuela, porque es la casa de mi tía abuela, prima hermana de mi mamá, la tía que le pasó. Ella era Lola y dice que cuando escuchó este pajarraco en el cielo nocturno, tiró un puñado de sal al fogón, porque se cocinaba con leña en aquel tiempo, pero con la mano izquierda. El pájaro cayó, no pudo volar más. Mira. Al día siguiente, el pájaro gritaba en medio de las siembras, pero los trabajadores de la parcela no lo pudieron encontrar. ¿Qué pasó? Estuvo todo el día gritando de el pájaro. Y en la noche siguiente dice que vinieron un par de pájaros más, un par de tuetués, como le llaman, a buscar a este, se puede decir, este pájaro que había caído. ¿Qué pasó con ellos? A mi tía, que es la prima hermana de mi mamá, se llenó de piojos. Wow. Mi tía. Tuvieron que traer una meica, como le llaman ella, para poder que la santiguara y le hiciera sus rituales, para poder sacarle esta, entre comillas, maldición. Yo siempre quedé mirando. Ahora yo converso con mi tía y dice que fue verdad. Mi tía tiene unos 70 y algo y dice que fue verdad. Dice, pero que nunca más, cuando oyó un tuetué, hizo nada. Ojalá que les haya gustado. Un abrazo grande. César es ambos dos. Cualquier cosa, tú ya sabes. Estamos al habla. Chau. Oye, Se pasó el amigo. oye, los conceptos, la make y todo eso, bueno. Sí, súper- muy bien contar la historia. Sí. Y ojo, Ajá. ¿te acuerdas del especial Chiloé? El detalle, ¿Cuál de todo? O sea lo que sea que le hizo que el pajarraco cayera, Ajá. fue con la mano izquierda. Sí, la mano izquierda. El otro Sí, día pues. algo... ¿Te acuerdas que yo te dije? Sí. Si usted le va a disparar a algún animalejo que sospecha que puede ser un brujo transformado, Sí. hágalo con la mano izquierda, bendiciendo la bala y el cañón. Eso, sí. Y lo otro que me llama la atención, obvio que el pajarraco quedó ahí llorando, aullando, Wow. y no lo pudieron encontrar porque estaba en una dimensión paralela, po. Si por ahí va la cosa del tuetué. No es algo que tenga una existencia real, quizás a momentos. Oye, acá, ¿te Sí, acuerdas? sí, dime. El auditor Carlos Cabello, que estuvo casado, arrendaron una casa en Puente Alto 6 meses que fue del terror. Ya, aquí Que nos dejó metidos con todo lo que había pasado. Aquí nos comenta, pues, dice. Eso. Cuando arrendamos la casa estaban todos los rincones con cruz de parqui. Caminaban Ya. por el entretecho, golpeaban desde el interior de los closets. La razón de que nos fuimos, tuvimos la visita de un caballero, el Tata Faramaya. Esa Aquí noche, está. los perros ladraban a la muralla, mira, y el gato saltaba. Me di cuenta que algo ocurría. Hablo hacia la muralla y digo, si tiene algo que ofrecerme, dime, pero así no te entiendo nada. Mi señora me dice, oye, respeta al caballero. Si trajiste a alguien a dormir por problemas de locomoción. La noche siguiente, siguiente llegó y apagó la luz. Y la silla que estaba al lado del velador, un señor me toma del hombro y me dice, aquí estoy, Carlos, dime qué necesitas. Wow. Uy. Mi señora salió de vuelo, dice, y yo, pidiéndole perdón, no pensaba que era él, me encomendé hasta que ya no lo vi. Parque San Francisco de Puente Alto, donde ocurrió todo esto. Ya. Carlos Qué bueno saber. Ahí Cabello, penan. que nos mandó esa historia. Oye, Está buena. wow. Chuta. A ver, Ay. nos vamos con Chalí. Dale. Hola César, quiero contarte una historia para Pueblo Fantasma. Vivo en Conchalí hace 14 años. Desde que llegué a esta casa hemos sentido la presencia de duendes. Y mis hijas mayores los vieron un par de veces cuando eran más pequeñas. El tema
es que mi marido falleció hace 2 años y desde esa fecha se han hecho más presentes con manifestaciones muy evidentes. Te cuento, un día de verano, mis hijas me envían un mensaje de WhatsApp que van saliendo y me van a dejar las llaves de la casa escondidas en un macetero en el antejardín. Yo nunca vi el mensaje. El tema es que llegué a mi casa y abrí con mis propias llaves. Pasó como media hora y escuché cómo llegaban mis hijas a la casa. Escuché que abrieron la reja, luego un portón de madera y escuché sus risas. Esperé que entraran y no pasó nada. Luego escuché que tiraban las llaves en el patio, las que habían dejado en el macetero. Como no entraban, salí a ver por qué no entraban. No había nadie. Y las llaves estaban efectivamente tiradas en el patio. Salí al antejardín y había un vecino en la vereda que estaba conversando con otra vecina. Y le pregunté si había visto entrar a mi hija. Y me dijo, no he visto a nadie. Ni entrar ni salir de su casa. Me quedé plop. Mientras yo salía a buscar las llaves y a preguntar, a mi vecino me escondieron un pendrive y unos anillos que dejé en el comedor que traía en los bolsillos cuando llegué a la casa esa tarde. Me los devolvieron varios días después, dejándolos en el mismo lugar donde los había dejado, cuando un día en la noche antes de acostarme les dije, quiero que me devuelvan mis cosas, o si no los voy a echar de mi casa. No me dan susto, pero me tienen aburrida. No puedo dejar ninguna joya a la vista, todo escondido. Y tengo que comprar calzones y calcetines, todos los meses se desaparecen. Y cada vez que me quedo sola en la casa, me abren y cierran las puertas. Y lo peor, y aquí viene lo sabroso de la historia, asústense, disfrútenlo, tiemblen. Imitan las voces y risas de mis hijas. Una consulta, ¿pueden ellos seguirme a donde yo vaya? Si la respuesta es sí, tengo otra historia con este tema. Saludos, Julie. Wow. Efectivamente son duendes. Pero qué graciosa es la particularidad de estos duendes. Pueden imitar perfectamente voces. En este caso las de las hijas de la corresponsal. Mira. Muy interesante la historia. Sí, tocayo. Mira. Sí, o sea, tienen el comportamiento clásico de los duendes, cuentan cosas, etcétera. Y ojo, se hacen más presentes justamente por el fallecimiento del marido de nuestra amiga. Como que vienen a ocupar el lugar del caballero, entre comillas. Claro. Oye, ya para... Imitación de voces. Ya para ir cerrando acá, Gladys de Curicó nos cuenta, dice, escuchando la historia, recordé lo que nos contaba mi madre, que le pasó a su hermano cuando él era niño, más de 65 años. Vivían en pleno campo, donde el vecino más cercano estaba a más de 1 kilómetro, claro, en la región de la Araucanía. Su madre, mi abuelita, lo mandó a buscar las ovejas para llevarlas al corral. Él se puso a jugar y de pronto comenzó a escuchar una música muy linda y siguió acercándose de donde venía el sonido. Y vio caminando sobre un tronco de árbol seco una niñita muy linda tocando una flauta. Le sonreía. Lo fueron a buscar porque ya estaba oscureciéndose y lo encontraron durmiendo en el campo. Quiso volver al lugar días después y no lo encontraron. No encontraron el lugar, claro. Mi mamá dice que a su hermano le pasaban cosas raras. Gladys, desde Curicó. Excelente. Ahí tenés. O sea, ¿para qué estamos con cosas? Ahí no te retrotrae esa historia a la flauta del dios Pan. Son seres elementales de la naturaleza. Y como te digo, también en este caso, pásaselo a un ufólogo moderno, te va a decir que es abducción. Claro. La desaparición del caballero. Pero en el fondo, los elementales se lo llevaron a su pequeño mundo subterráneo y después lo devolvieron. Sí. Así de sencillo. Sí, como tú dices, Buena depende historia, del contexto, depende de quién la cuente y todo aquello también, que la explicación que le va a dar. Sí. El fenómeno es uno y multiforme. Eso, sí. Justamente. Oye, se le agradece a los auditores, la muy buena participación. Ahí están. Así que se agradece mucho eso. Ya, pues que esté súper bien, tocayo. Y siempre las gracias por la sesión del Pueblo Fantasma de hoy día. Estuvo muy entretenido hoy día. Sí, pues. Ahí nos reencontramos, que estés bien. Ya, pues, que estés bien. Vale, chau.